9 es la noche del lunes. Nuestro héroe, que ha pasado gran parte de su vida en temerario desenfreno, va a experimentar por primera vez la muy extraña sensación de ser el miembro más sensato de un dúo. Había un buen número de razones para poner en duda su cordura, iba pensando Gareth, caminando sigilosamente hacia la parte de atrás de la casa de Jessin. Una, era pasada la medianoche. 2, estarían totalmente solos. 3, irían a la casa del barón A. 4, cometer latrocinio. En cuanto a malas ideas, ésta se llevaba el premio. Pero no, ella se las había arreglado para convencerlo, por lo que ahí estaba él, dispuesto a sacar de su casa a una señorita decente, para llevarla a la oscuridad de la noche y a muy posiblemente al peligro. Por no decir que si alguien se enteraba de esa temeridad, los Bridgerton lo tendrían delante de un cura antes que lograra recuperar el aliento y quedarían encadenados de por vida. Se estremeció. La idea de Jacinthe Bridgerton, como su compañera de toda la vida. Paró en seco, y se quedó inmóvil un momento, pestañeando sorprendido. Bueno, no encontraba horrible la idea, en realidad, pero al mismo tiempo, lo hacía sentirse un hombre muy, muy inquieto. Ella creía, por cierto, que lo había convencido de hacer lo que iban a hacer, y sí, tal vez había influido hasta cierto punto en su decisión, pero la verdad era que un hombre en su situación no podía desaprovechar una oportunidad como esa. Lo sorprendió un poco la franca evaluación de Jacinthe de su situación económica, eso sin tomar en cuenta que esos asuntos no se consideraban tema para conversación educada. En todo caso, él no habría esperado que ella se adhiriera a esas ideas normales sobre el decoro. Pero no tenía idea de que sus asuntos fueran tan de conocimiento público. Eso, la verdad, lo desconcertaba. Pero el motivo más irresistible, lo que verdaderamente lo incitaba a ir a buscar las joyas ya, en lugar de esperar a que Jacinthe consiguiera una traducción mejor del diario, era la deliciosa idea de que podría apoderarse de las joyas, bajo las mismas narices de su padre. Sí que era difícil dejar pasar una oportunidad como esa. Llegó a la pared de atrás de la casa y continuó caminando hasta la entrada para los criados. Habían acordado encontrarse ahí exactamente a la 1:30, y no le cabía duda de que ella ya estaría ahí esperándolo, vestida como él le había ordenado, toda de negro. Y, como no, ahí estaba, con la puerta entreabierta unos dedos, mirando por la abertura. Has llegado a la hora, dijo, saliendo. Él la contempló, incrédulo. Había seguido su orden al pie de la letra, estaba vestida toda de implacable negro, aunque no había falda agitándose alrededor de sus pies. Llevaba pantalones y chaleco. Pero él ya sabía que se iba a vestir así. Lo sabía, y de todos modos, no pudo contener su sorpresa. Esto me pareció más sensato que un vestido, explicó ella, interpretando correctamente su silencio. Además, no tengo nada que sea totalmente negro. Por suerte, nunca he tenido que llevar luto. Gareth se limitó a mirarla. Había un motivo, comenzaba a comprender, para que las mujeres no usaran pantalones. No sabía de dónde había sacado ella ese pantalón, probablemente perteneció a uno de sus hermanos, cuando era muy joven. Se le ceñía al cuerpo del modo más escandaloso, marcándole las curvas de una manera que él habría preferido no ver. No deseaba saber que Jacinthe Bright Ayrton tenía un cuerpo delicioso. No deseaba saber que tenía las piernas muy largas en proporción a su altura, algo bajita, ni que sus caderas eran suavemente redondeadas y se le movían de una manera como para embobar cuando no las llevaba escondidas bajo los pliegues de una falda. Ya estaba mal que la hubiera besado. No le hacía ninguna falta volver a desear hacerlo. No puedo creer que esté haciendo esto, masculló, agitando la cabeza. Santo cielo. Se estaba pareciendo aún miedica a todos esos amigos sosos y prudentes a los que arrastraba a hacer diabluras de niño.
Empezaba a creer que ellos sabían de qué hablaban. Yacine lo miró con ojos acusadores. No puedes echarte atrás ahora. Ni lo soñaría, dijo él, suspirando, probablemente ella lo perseguiría con un garrote. Si se rajaba, venga, vámonos, antes de que alguien nos sorprenda aquí. Ella sintió y lo siguió hasta Barlow Place, por donde continuaron. La casa Saint Clair estaba bastante cerca, a menos de 4 manzanas. Si estas fueran normales, por lo tanto, él se había trazado la ruta para ir a pie siguiendo, siempre que fuera posible, las tranquilas calles laterales en las que había menos posibilidades de que pasara algún miembro de la aristocracia en coche, de regreso a su casa de una fiesta y los viera. ¿Cómo sabías que tu padre no estaría en casa esta noche? Le preguntó Yacine cuando iban llegando a la esquina. Él se asomó a la esquina para asegurarse de que no había moros en la costa. ¿Perdón? ¿Cómo sabías que tu padre no estaría en casa? Repitió ella, me cuesta mucho imaginarme que él te comunique su programa de actividades. Gareth apretó los dientes, sorprendido por la irritación que le produjo la pregunta. No sé cómo contestó, simplemente lo sé. En realidad le fastidiaba tremendamente estar siempre al tanto de los movimientos de su padre, aunque por lo menos encontraba cierta satisfacción en saber que el varón tenía una obsesión similar por lo que hacía él. Ah, dijo Yacine, y no dijo nada más. Y eso fue agradable. Raro, pero agradable. Gareth le indicó que lo siguiera por la corta calle High Hill y finalmente se encontraron en Dover Street, por donde llegaron al callejón que llevaba a la parte de atrás de la casa Saint Clair. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí? Le preguntó Yacine cuando iban caminando sigilosos, pegados a la pared de atrás. ¿Dentro? Preguntó él abruptamente, hace 10 años. Pero si tenemos suerte, esa ventana apuntó hacia una ventana de la planta baja, que no quedaba mucho más arriba de donde estaban todavía tendrá roto el pasador. Ella asintió, apreciativa. Estaba pensando cómo íbamos a entrar. Los dos guardaron silencio mirando la ventana. ¿Está más alta de lo que recuerdas? Preguntó entonces ella, pero, lógicamente, sin esperar a que él contestara, añadió, es una suerte que me hayas traído. Puedes levantarme hasta ahí. Gareth la miró y, luego a la ventana y luego nuevamente a ella. Le parecía mal hacerla entrar a ella primero en la casa, pero no había tomado en cuenta eso cuando hizo los planes para entrar. Yo no voy a levantarte a ti, dijo ella, impaciente, así que a menos que tengas un cajón escondido en alguna parte, o tal vez una escalera. Venga, sube, dijo él casi gruñendo, avanzando con las manos listas para que ella pusiera el pie. Había hecho eso antes, muchísimas veces. Pero era muy diferente sentir allá sin Bridgerton Rosandol. El cuerpo a sentir a uno de sus amiguetes del colegio. ¿Llegas? Preguntó, sujetándola en alto. «Mm». Él miró hacia arriba, justo su trasero. Decidió disfrutar de la vista, mientras ella no tuviera idea de que se la ofrecía. Solo me falta meter los dedos por el borde, susurró ella. Venga, adelante, dijo él, sonriendo por primera vez en toda esa noche. Al instante ella se giró a mirarlo. ¿Por qué de repente estás tan afable? Le preguntó, desconfiada. Una simple apreciación de tu utilidad. Ella frunció los labios. «Mm, ¿sabes? Creo que no me fío de ti. Y no debes, por nada del mundo». Ella volvió a su tarea, y él la observó manipular la ventana hasta que ésta se abrió. Lo conseguí, dijo ella, en tono triunfal, aun cuando solo fue un susurro. Él asintió, expresándole su admiración. Yacine era bastante insoportable, pero es de justicia reconocerle el mérito a quien le corresponde. Ahora te voy a empujar, dijo, tendrías que poder. Pero ella ya estaba dentro. Gareth no pudo dejar de retroceder un paso, admirado. Estaba claro,
Jacinthe Bridgerton era una atleta innata. O eso, o una ladrona experta en entrar por los balcones. Ella asomó la cara por la ventana. Creo que no nos ha oído nadie, susurró. ¿Puede subir solo? Él asintió. Con la ventana abierta, no es ningún problema. Había hecho eso varias veces, cuando era escolar y estaba de vacaciones en casa. La pared era de piedra, por lo que había lugares rugosos y salientes lo bastante anchos para afirmar el pie. A eso se sumaba la saliente puntiaguda que podía coger con la mano. Tardó menos de 20 segundos en estar dentro. Estoy admirada, comentó Jacinthe, asomándose a mirar por la ventana. Admiras cosas raras, dijo él, limpiándose el polvo. Cualquiera puede traer flores, dijo ella, encogiéndose de hombros. ¿Quieres decir que lo único que necesita hacer un hombre para conquistar tu corazón es escalar una casa? Ella volvió a mirar por la ventana hacia el suelo. Bueno, tendría que ser algo más alto que esto. Hasta la primera planta, como mínimo. Él agitó la cabeza, pero no pudo dejar de sonreír. ¿Dijiste que el diario hablaba de una habitación pintada en tonos verdes? Ella sintió. No estoy totalmente segura del significado. Podría ser un salón. O tal vez un despacho. Pero habla de una ventana redonda pequeña. El despacho de la baronesa, decidió él, está en la primera planta, contiguo al dormitorio. Claro, susurró ella, pero en un susurro vibrante de entusiasmo, eso tendría una lógica perfecta. Sobre todo dado que deseaba ocultarlas de su marido. Escribe que él nunca visitaba sus aposentos. Subiremos por la escalera principal, dijo él en voz baja, por ahí, hay menos posibilidades de que nos oigan. La escalera de atrás está demasiado cerca de los cuartos de los criados. Ella asintió y echaron a andar sigilosamente por la casa. Estaba silenciosa, tal como había supuesto Gareth. El varón vivía solo, y cuando salía, los criados se iban a acostar temprano. Con la excepción de uno. Se detuvo en seco, debía tomarse un momento para reevaluar la situación. El mayordomo estaría despierto, jamás se iba a acostar cuando se esperaba que Lord Saint Clair volviera, pues podría necesitar atención. Por aquí, dijo a Jacinthe, solo modulando las palabras, y giró para tomar otra ruta. Subirían por la escalera principal, pero darían toda una vuelta para llegar a ella. Jacinthe lo siguió y un minuto después sí. Ahí iban subiendo la escalera. Gareth la empujó hacia un lado, los peldaños siempre crujían en el centro, y dudaba de que su padre hubiera tenido los fondos para repararlos. Cuando llegaron al corredor de la primera planta, la condujo hasta el despacho de la baronesa. Era un simpático cuarto pequeño, rectangular, con una ventana y tres puertas. Una daba al corredor, otra al dormitorio de la baronesa y a la otra a un pequeño vestidor, que se usaba más para guardar cosas, pues había un vestidor más cómodo contiguo al dormitorio. Gareth hizo un gesto a Jacinthe indicándole que ella entrara primero. Después entró él y cerró la puerta con sumo cuidado, sin soltar el pomo hasta que terminó de girarse. El pestillo entró sin hacer el menor ruido. Entonces él soltó el aliento. Dime exactamente qué escribió, le susurró, descorriendo las cortinas para que entrara la luz de la luna. Dice que está en un armario. Probablemente es un armario con cajones o un buró. O podría ser una cómoda. O sus ojos se posaron en un curioso mueble, una combinación de armario y buró alto, pero estrecho, de forma triangular. Ocupaba uno de los rincones, del fondo, de la pared opuesta a la ventana. Era de madera oscura, de un color fuerte, sostenido por tres patas delgadas, que lo elevaban unos 3 palmos del suelo. Ese susurró, estasiada, tiene que ser. Ya había atravesado la sala antes de que él hiciera amago de moverse, y cuando él llegó al mueble ella tenía abierto uno de los cajones y él lo estaba revisando. Vacío, dijo. Se arrodilló y abrió el último cajón de abajo.
Tampoco había nada. Levantó la cabeza para mirarlo. ¿Crees que alguien sacó sus pertenencias después de que muriera? No tengo idea, respondió él. Cogió el pomo de la puerta del armario y, con un suave tirón, la abrió. Tampoco había nada dentro. Yacine se incorporó y, con las manos en las caderas, contempló el mueble, pensativa. No me imagino qué otra cosa. Dejó de hablar al pasar los dedos por los adornos tallados en la madera cerca del borde superior. Tal vez el escritorio, sugirió Gareth, y en 2 pasos cruzó la distancia hasta el escritorio. Pero Jacint estaba negando con la cabeza. No lo creo. No habría llamado armario a un escritorio. Habría sido escribania. Pero tiene cajones, dijo él, abriéndolos e inspeccionándolos. Hay algo especial en este mueble, musitó Jacint. Tiene el aspecto de ser mediterráneo. ¿No te parece? Gareth lo miró. Sí, dijo al fin, incorporándose. Si lo hubiera traído de Italia, susurró Jacint, ladeando ligeramente la cabeza, observando el armario, o se lo hubiera traído su abuela cuando vino a visitarla. La conclusión lógica sería que ella sabría si tiene un compartimento secreto, terminó Gareth. ¿Y su marido? No, dijo Jacint, con los ojos brillantes de entusiasmo. Gareth cerró rápidamente los cajones del escritorio y volvió al curioso buró. Apártate, ordenó. Acto seguido, pasó las manos por debajo del mueble para separarlo de las paredes. Pero era pesado, mucho más pesado de lo que parecía, y solo logró moverlo unos pocos centímetros, aunque lo suficiente para poder pasar la mano por detrás. ¿Palpas algo? Él negó con la cabeza. No podía bajar mucho la mano, por lo que se arrodilló y trató de palpar la madera de atrás por abajo. ¿Hay algo? Él volvió a negar con la cabeza. Nada. Solo necesito. Se quedó inmóvil porque sus dedos tocaron una pequeña protuberancia en la madera, de forma rectangular. ¿Qué es? No lo sé, dijo él, subiendo el brazo un poco más. Es una especie de pomo, o algo así, o tal vez una palanca. ¿Lo puedes mover? Eso intento, dijo él, casi resollando. No lograba llegar del todo al pequeño pomo, y tenía que doblarse y contorsionarse solo para tocarlo entre 2 dedos. Además, tenía enterrado dolorosamente el borde delantero del buró en los músculos del brazo, cerca del hombro, y la cabeza girada, con la mejilla pegada a la puerta. Resumen, no era la más airosa ni cómoda de las posturas. ¿Y si lo hago yo? Dijo Jacint, metiéndose por un lado del mueble, deslizando el brazo por detrás. No tardó en encontrar el saliente. Al instante Gareth dejó de intentarlo y sacó el brazo. No te preocupes, dijo ella, en tono algo compasivo. No podrías haber metido el brazo aquí. No hay mucho espacio. No me importa cuál de los dos llega a ese pomo. No. Ah. Se encogió de hombros. Bueno, a mí sí me importaría. Lo sé. No es que importe, en realidad, pero ¿notas algo? Interrumpió él. Ella negó con la cabeza. Parece que no se mueve. Lo he empujado hacia arriba y hacia abajo, y de lado a lado. Trata de hundirlo. Tampoco se hunde. A no ser que... Retuvo el aliento. ¿Qué? Ella lo miró con los ojos brillantes, a la tenue luz de la luna. Giró. Y sentí sonar algo. ¿Hay un cajón? ¿Puedes tirarlo hacia afuera? Yacine negó con la cabeza, con los labios fruncidos en expresión de concentración, deslizando la mano a lo ancho y largo de la madera. No encontró ninguna grieta ni corte. Fue bajando lentamente, flexionando las rodillas hasta que llegó al borde de abajo. Entonces miró, y vio un trocito de papel en el suelo. ¿Estaba esto aquí antes? Preguntó, cogiéndolo. Pero la pregunta le había salido por reflejo, sabía que no estaba antes. Gareth se arrodilló a su lado. ¿Qué es? Esto, contestó ella, desdoblando el papel con las manos temblorosas por los nervios. Creo
que cayó de alguna parte cuando yo giré ese pomo. Sin incorporarse, avanzó a gatas algo más de medio metro, hasta que pudo poner el papel bajo un rayo de luz de luna que entraba por la ventana. Mientras ella alisaba el frágil papel, Gareth se acuclilló a su lado, casi tocándola con su cuerpo cálido, duro, avasallador. ¿Qué dice? Le preguntó, acercando la cabeza, y ella sintió su aliento en la nuca. No lo sé. Pestañeó, obligándose a centrar la atención en las palabras. La letra era sin duda la de Isabella, pero el papel tenía desgastados los bordes por donde había estado doblado y vuelto a doblar varias veces, lo que hacía difícil leer. Está en italiano, dijo. Creo que esto podría ser otra pista. Gareth movió la cabeza de lado a lado. Típico de Isabella convertir esto en una búsqueda de fantasía. ¿Era muy ingeniosa? No, pero extraordinariamente aficionada a los juegos. Se giró a mirar el buró. No me sorprende que tuviera un mueble como este, con un compartimento secreto. Yacine lo observó pasar la mano por la base del mueble. Ahí está, dijo él, admirado. Ella se arrastró hasta quedar a su lado. ¿Dónde? Él le cogió la mano y se la guió por la base hacia un lugar en la parte de atrás. Daba la impresión de que hubiera rotado un trocito de madera, lo suficiente para dejar pasar un papel doblado para que cayera al suelo. ¿Lo sientes? Preguntó él. Ella sintió, aunque no sabía si se refería a la madera o al calor de su mano sobre la de ella. Él tenía la piel cálida y algo áspera, como si hubiera estado buen tiempo al aire libre sin guantes. Pero, principalmente, su mano era grande y él le cubría totalmente la de ella. Yacine se sentía envuelta, tragada entera. Y, santo Dios, solo era su mano. Tendríamos que volver esto a su sitio, se apresuró a decir, impaciente por hacer algo que la obligara a centrar la atención en otra cosa. Liberando la mano de la de él, giró el trozo de madera para dejarlo tal como estaba. Era improbable que alguien notara el cambio en la base del armario, sobre todo dado que el compartimento secreto no había sido detectado durante más de 60 años, pero de todos modos, le parecía prudente dejarlo todo tal como lo encontraron. Gareth asintió, manifestando su acuerdo. Haciéndole un gesto para que se hiciera a un lado, empujó el mueble hasta dejarlo adosado a la pared. ¿Encontraste algo útil en la nota? Preguntó. ¿La nota? Ah, la nota. Dijo ella, sintiéndose absolutamente idiota, todavía no. No logro leer nada con solo la luz de la luna. ¿Crees que sería arriesgado encender una? Se interrumpió. No le quedó más remedio. Gareth le había puesto la mano sobre la boca, con fuerza. Con los ojos agrandados, le miró la cara. Él tenía un dedo en los labios, y movió la cabeza hacia la puerta. Entonces Yacine lo oyó. Se oían pasos en el corredor. ¿Tu padre? Preguntó, cuando él le quitó la mano de la boca. Pero él no le estaba mirando. Gareth se incorporó y, con el mayor sigilo, caminó hasta la puerta. Colocó el oído en la madera y al instante retrocedió, moviendo la cabeza hacia la izquierda. Yacine no tardó ni un segundo en estar a su lado, y antes de que se diera cuenta, él ya la había hecho entrar por una puerta en un lugar que parecía ser un inmenso armario empotrado lleno de ropa. Estaba oscuro como boca de lobo, y había poco espacio para moverse. Quedó con la espalda apoyada en algo blando, que parecía ser un vestido de brocado y con la espalda de Gareth apoyada en ella. No sabía si lograría respirar. Él le acercó los labios al oído y sintió más que oyó su susurro. No digas ni una sola palabra. Se oyó el clic al abrirse la puerta del despacho que daba al corredor y luego se oyeron pisadas de pies pesados. Yacine retuvo el aliento. ¿Sería el padre de Gareth? Esto es raro, dijo una voz masculina. A ella le pareció que la voz venía de cerca de la ventana y... ¡Ay, no!
Habían dejado abiertas las cortinas. Le cogió la mano a Gareth y se la apretó fuertemente, como si así pudiera comunicarle eso. Quien fuera el que estaba en la habitación, avanzó unos pasos y se detuvo. Aterrada por la idea de que lo sorprendieran, Yeshint movió cautelosamente la mano por detrás, tratando de calcular el fondo del armario. Al no encontrar una pared, se metió por entre dos de los vestidos y se colocó detrás de ellos, y antes de soltarle la mano a Gareth, le dio un tirón para indicarle que hiciera lo mismo. Sin duda sus pies seguían visibles por debajo de los vestidos, pero por lo menos, si el hombre abría la puerta del armario, no se encontraría con su cara al nivel de sus ojos. Oyó abrirse y cerrarse una puerta y luego sonaron nuevamente los pasos por la alfombra. Era evidente que el hombre se había asomado al dormitorio de la baronesa, que Gareth le había dicho que comunicaba con el pequeño despacho. Tragó saliva. Si el hombre se tomó el tiempo para asomarse al dormitorio, la siguiente puerta que abriríase ría la de ese armario. Retrocedió otro poco hasta que tocó la pared con el hombro. Gareth estaba a su lado, y de pronto la trajo hacia él, la movió hasta dejarla pegada a la esquina y cubrió su cuerpo con el de él. Quería protegerla. La cubría con su cuerpo, para que, en el caso de que el hombre abriera la puerta, solo lo viera a él. Oyó acercarse los pasos. El pomo de la puerta estaba suelto y refinó cuando una mano lo cogió. Se aferró a Gareth, cerrando las manos en los costados de su chaqueta. Él estaba casi pegado a ella, escandalosamente pegado, con la espalda apoyada en ella con tanta fuerza, que sentía su cuerpo a todo lo largo del de ella, desde las rodillas a los hombros. Y todo lo demás entre medio. Se obligó a respirar parejo y en silencio. Sentía algo especial por su posición, mezclado con la circunstancia en que se encontraba, era miedo combinado con una percepción especial, y la caliente proximidad del cuerpo de él. Se sentía rara, casi como si estuviera suspendida en el tiempo, lista para elevar los pies y alejarse flotando. Sintió el extrañísimo deseo de apretarse más a él, de arquear las caderas y acunarlo. Estaba en un armario empotrado, el armario de una persona desconocida, y a medianoche, y sin embargo, aun cuando estaba paralizada de terror, no podía dejar de sentir algo más potente que el miedo. Era una especie de excitación, una emoción, algo embriagador y nuevo, que le aceleraba el corazón, le hacía vibrar la sangre y otra cosa también. Algo que no estaba del todo preparada para analizar o identificar. Se mordió el labio. Oyó girar el pomo. Se le abrieron los labios. Se abrió la puerta. Y entonces, asombrosamente, volvió a cerrarse. Se le relajó todo el cuerpo, apoyada en la pared, y notó que Gareth se relajaba apoyado en ella. No comprendía cómo fue que no los descubrieron, tal vez Gareth estaba mejor oculto por la ropa de lo que ella había creído. O tal vez la luz era demasiado tenue, o al hombre no se le ocurrió mirar hacia abajo, y no vio los pies que sobresalían por debajo de los vestidos. O tal vez era miope, o tal vez simplemente tenían una condenada suerte. Esperaron en silencio hasta que se hizo evidente que el hombre había salido del despacho de la baronesa, y luego esperaron otros 5 minutos más, para estar seguros. Pero finalmente Gareth se apartó de ella y se abrió paso por entre los vestidos hasta la puerta del armario. Ella continuó atrás hasta que lo oyó susurrar, vámonos. Lo siguió en silencio, caminando sigilosamente por la casa hasta llegar a la ventana con el pasador roto. Gareth saltó fuera primero y entonces levantó las manos para afirmarla y equilibrarla mientras ella, apoyada en la pared, cerraba la ventana para luego saltar al suelo. Sígueme, dijo él, cogiéndole la mano y echando a correr. Y así continuaron, ella corriendo y tropezando detrás de él por las calles de Mayfair. Y a medida que avanzaban, con cada paso que daba,
Una astillita del miedo que la atenazara en el armario iba siendo reemplazada por entusiasmo, por euforia. Cuando llegaron al final de High Hill, se sentía como si fuera a reventar de risa hasta que tuvo que enterrar los talones en el suelo para decir, para. No puedo respirar. Gareth se detuvo, pero giró la cabeza y la miró con ojos severos. Tengo que llevarte a casa. Lo sé, lo que pasa es. Él agrandó los ojos. ¿Te estás riendo? No. Oh, sea así. Es decir, sonrió sin poder evitarlo, podría. Estás loca. Eso creo, dijo ella, asintiendo, todavía sonriendo como una tonta. Entonces él se giró del todo, con las manos en las caderas. ¿Es que no tienes ni una pizca de sensatez? Podrían habernos sorprendido ahí. Ese era el mayordomo de mi padre y, créeme, jamás ha tenido ni un asomo de sentido del humor. Si nos hubiera descubierto, mi padre, nos habría enviado a la cárcel y tu hermano, nos habría llevado derechos a una iglesia. Lo sé, dijo Jacinthe, tratando de parecer adecuadamente solemne. Fracasó, horrorosamente. Finalmente renunció y dijo, pero, ¿verdad que fue divertido? Por un momento pensó que él no contestaría. Por un momento le pareció que de lo único que era capaz él era de mirarla con una expresión sombría, estupefacta. Pero entonces oyó su voz, grave, incrédula. ¿Divertido? Ella sintió, un poquito al menos. Apretó los labios, tratando de curvar hacia abajo las comisuras, para lograr algún gesto, el que fuera, que le impidiera echarse a reír como una loca. Estás loca, dijo él, mirándola con expresión severa, escandalizada y Dios la amparara. Dulce al mismo tiempo, estás total y absolutamente loca. Todos me lo decían, pero yo no lo creía del todo. ¿Alguien te ha dicho que estoy loca? Interrumpió ella. Que eres excéntrica. Ah. Frunció los labios. Bueno, eso es cierto, supongo. Demasiado trabajo para un hombre cuerdo. ¿Eso es lo que dicen? Preguntó ella, comenzando a sentirse ligeramente menos halagada. Todo eso y más, confirmó él. Ella pensó en eso un momento y finalmente se encogió de hombros. Bueno, no tiene ni una pizca de sentido común esas personas. Buen Dios. Hablas exactamente igual que mi abuela. Ya me lo has dicho, dijo ella. Y entonces no pudo resistirse, tenía que preguntárselo, pero dime, se le acercó un poquito, sinceramente. ¿No sentiste un poquito de euforia? Una vez que pasó el miedo a que nos descubrieran y viste que no nos detectaron. ¿No lo encontraste, aunque fuera un poquito maravilloso? Terminó con un suspiro. Él la miró y ella no supo si fue efecto de la luz de la luna o su fantasiosa imaginación, pero creyó ver destellar algo en sus ojos, algo suave, algo un poquitín indulgente. Un poquito, dijo él entonces, pero solo un poquito. Ella sonrió. Sabía que no eres apocado. Entonces él la miró con una expresión que no podía ser otra cosa que irritación. Nadie lo había acusado jamás de ser un soso y un aburrido. ¿Apocado? Repitió, disgustado. Un miedica. Entendí lo que quisiste decir. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Porque tú, señorita Bridgerton. Y así continuaron, todo el resto del camino a la casa de ella.